diciembre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos, integrante del BIN. Vamos a hablar sobre la elección del vicepresidente de la República. Un vicepresidente que no sea de Alianza País, pero entre tanto se nombra al vicepresidente. La sucesión presidencial corresponde a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Además nos acompañará Marta Roldós, la coordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas. El presidente Lenín Moreno anunció un retroceso en su planteamiento de formar una comisión internacional antiimpunidad con Naciones Unidas. Mientras tanto, no está en firme ni la sentencia por el caso Glass Odebrecht, ni la orden de prisión cautelar contra Rafael Correa, que la Interpol rechaza. También hoy estará en nuestros estudios Jenin Cruz, asambleísta de Creo por Loja, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos, que tramita las reformas a la Ley de Comunicación. Se suprime la Supercom, pero se traspasa su personal a la Defensoría del Pueblo. Se anula el concurso de frecuencias, pero siguen frecuencias fuera de concursos dadas por el expresidente Correa. En su conferencia de prensa con periodistas de AER el jueves 6 de diciembre, el presidente de la República anunció la terna para vicepresidente, encabezada por el expresidente de AER Guayas, Otto Sonny Holzner, y también un retroceso a su promesa de campaña electoral de una comisión internacional antiimpunidad con Naciones Unidas. Escuchemos. Con respecto a la colaboración internacional, ya la tenemos. Ya firmamos un compromiso. Yo hablé con Antonio Guterres, que es un buen amigo, que es el secretario general de la ONU, y él me manifestó que van a colaborar con nosotros, con este organismo que se llama la ONU, creo, y que trata temas de drogas y temas de delitos, y que también se dedica a la corrupción. Nosotros imitar un mecanismo, un sistema como el que ha hecho Guatemala no lo vamos a hacer, porque para eso está precisamente el estudio de las condiciones y de las acciones que se llevan a cabo en otros sitios, las experiencias de otros sitios. Nosotros creemos que allí ha faltado intervención de personas y de organismos que tratan la corrupción a nivel nacional, primero. Y en segundo lugar, que se ha dejado de lado la necesidad de mejorar la gobernabilidad. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Estefi, buenos días a todos. Evidentemente, el presidente está muy mal asesorado al respecto. ¿Quién sabe si por alguien que tuvo a su cargo ese esperpento de la Secretaría de Transparencia del expresidente Correa para supuestamente luchar contra la corrupción? Pues el éxito de la Comisión Internacional de Guatemala, que funciona desde 2006, llena la aspiración institucional de fortalecer órganos de administración de justicia y de control. El problema de esta comisión reside en que ha llevado a cabo una investigación que involucra al actual presidente de Guatemala con hechos de corrupción, y este ha cometido la desfachatez de querer suprimir esa comisión. Lo que no puede, porque un proyecto de reinstitucionalización como ese y el de una cirugía mayor contra la corrupción compromete al Estado, no solo a la función ejecutiva, es decir, a la Asamblea, a la Corte Nacional y la Fiscalía, al Ejecutivo y a la Policía, al Consejo de Participación Ciudadana, a Procuraduría y a Contraloría. Además, el secretario general de Naciones Unidas ha dado todo su respaldo al comisionado internacional que el presidente de Guatemala prohibió volver al país. Por otro lado, Guillermo Lasso, el otro proponente en campaña electoral de esta comisión, explicó por qué se la quiere evitar. Escuchemos. Han pasado 18 meses. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué fue parte del gobierno de Correa como vicepresidente durante 6 años? ¿Por qué fue parte beneficiaria del gobierno de Correa? Porque se mantuvo becado en Suiza. ¿Y porque él fue impuesto por Correa como presidente del Ecuador? Sin duda alguna, una persona que ha trabajado con el correísmo debe de sentir cierto miedo de realmente impulsar una comisión independiente.
En consecuencia, este es un compromiso que no solo depende del presidente de la República y cuya realización es urgente porque no se cumple el mandato que ordenó la consulta popular de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado, puesto que no hay ni una sola sentencia en firme, ni siquiera la del caso Glass-Odebrecht, mientras la Interpol niega la orden de captura internacional contra Rafael Correa porque solo es pedida como medida cautelar, no como una orden en firme de inicio de juicio penal. La Asamblea Nacional debe actuar, hechos y no palabras. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el jueves 6 de diciembre, el asambleísta independiente por sucumbidos Eliseo Azuero mocionó a aceptar la renuncia de María Alejandra Vicuña a la presidencia de la República. Eliseo Azuero, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, es un placer estar con usted. Es un placer estar con los ecuatorianos. El miércoles 5 de diciembre, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, afirmó aquí en Contacto Directo que la prioridad era designar al nuevo vicepresidente, porque el presidente se iba a ausentar a China. Ese mismo día, voceros de la oposición dieron por archivado el juicio político contra Vicuña sin que aún se le acepte la renuncia. Y recién se la aceptó el jueves 6. Pero el presidente Moreno ese mismo día, antes de que la renuncia sea aceptada por la Asamblea, anunció la terna en rueda de prensa con AER. Hoy, a 5 días de esos anuncios, el presidente ha viajado al extranjero, pero Vicuña fue renunciada y archivado el juicio político, y todavía la Asamblea no se pronuncia sobre la terna. ¿Qué ocurriría si falta definitivamente el presidente antes de que el Pleno se pronuncie sobre la terna? ¿Asume Elizabeth Cabeza la presidencia? Bueno, en el tema particular de Elizabeth Cabeza, la Constitución establece claramente de que en el evento de que existiere la desaparición o la falta permanente del presidente, ella debería asumir por el tiempo que le corresponde. Más sin embargo, creo que en estos días nosotros tenemos que esmerarnos en el cumplimiento de esta disposición constitucional, que es obligación de la Asamblea, toda vez de que se podría generar un verdadero caos en el país. Consecuentemente con esto, yo aspiro que el día de mañana, a más tardar, sea propuesto el hecho de la concreción del tema de la elección del vicepresidente cuya terna ya existe. Sobre el perfil del nuevo vicepresidente, usted afirmó en boletín de prensa, el Ecuador no puede a nivel internacional seguir dando esa mala imagen de autoridades corruptas en altos cargos, por lo que el nuevo segundo mandatario deberá tener alto grado de honestidad, transparencia y compromiso de trabajar por el país y combatir la corrupción. ¿Reúne esos requisitos el primero de la terna, cuyo nombre ha sido públicamente apoyado por líderes de oposición? Yo diría que en este momento se presenta lo que siempre hemos estado esperando, que no pertenezca a Alianza País, que tenga condiciones de honorabilidad, condiciones de patriotismo y por sobre todo en el aspecto de honestidad y los valores éticos y morales. Creo que en el caso particular, habiendo estudiado la hoja de vida, se puede decir que se cumple con este requisito en cuanto a la primera persona que constituye la terna. Nosotros vamos a evaluar, parece que en las redes sociales existe una serie de aseveraciones que hay que tomarlas con beneficio de inventario, más sin embargo, nosotros debemos requerir la información correspondiente antes de proceder a su nombramiento para cumplir con este tipo de cometidos que los ecuatorianos están esperando. Un vicepresidente que venga a coadyuvar en el esfuerzo de garantizar la gobernabilidad y por supuesto en el ámbito económico que le dé al gobierno del señor Moreno la sustentabilidad correspondiente a fin de que
todas estas normativas que hemos aprobado en la Asamblea puedan promoverse para la inversión extranjera y pueda existir una base para la reactivación económica y la consecuente generación de empleo. El procedimiento que utiliza la Asamblea para designar autoridades generalmente es votar. ¿Se hará lo mismo en esta ocasión? ¿No se hará un nuevo trámite como en otros países, que se presentan los candidatos ante la Asamblea, exponen sus puntos de vista sobre el país, sobre la economía, sobre la corrupción, etcétera? ¿O simplemente se procederá como siempre? Lamentablemente, la norma constitucional no establece, ni la ley orgánica de la función legislativa, de que ellos deben comparecer de manera previa para la votación. Solo establece que nosotros deberíamos, con mayoría absoluta, poder proceder a su nombramiento. Así que lo que corresponde en cuanto al análisis de la hoja de vida, lo tenemos que hacer de manera independiente, las bancadas y los asambleístas que estemos deseosos de colocar en ese espacio de gobierno a alguien que cumpla con estas intencionalidades que los ecuatorianos tenemos, de que se acabe el escándalo y de que se promueva personas que no estén dentro del marco gubernativo del actual régimen o del anterior régimen. Consecuentemente, yo creo que lo que tenemos que cumplir es la disposición constitucional y no irnos más allá de lo que no se nos permite. No nos olvidemos que el derecho público es exegético. El miércoles 5 de diciembre, usted mediante boletín de prensa señaló: por el bien del Ecuador, el presidente Moreno debe remitir una terna de consenso entre sectores sociales, políticos, gremiales, para que tenga el respaldo mayoritario en la función legislativa. El próximo vicepresidente no debe pertenecer a Alianza País, porque al parecer la mayoría de sus militantes realizaron prácticas inmorales y hoy están detenidos o denunciados. El presidente, en efecto, no incluye en la terna a afiliados a Alianza País, pero al mismo tiempo anuncia que retrocede en su ofrecimiento de que una comisión internacional anti-impunidad con Naciones Unidas funcione en el Ecuador. ¿Es eso aceptable para la Asamblea cuando una comisión de esa envergadura es competencia del Estado y sus diferentes funciones, no solamente del Ejecutivo? Respecto de lo primero, yo creo que el señor presidente ha cumplido con algo que es una aspiración de los ecuatorianos, de no tener gente vinculada a Alianza País para que no existan los escándalos que se suceden muy a menudo. Respecto del segundo tema, mi querido Alfredo, sí, en efecto, el señor presidente está en deuda con los ecuatorianos. No nos olvidemos que fue una oferta de campaña y lo que corresponde en el presente momento es el cumplimiento y la obligación que la Asamblea tiene que hacerle al señor presidente de la República para que concrete este tipo de solución al combate a la corrupción, toda vez que en el caso particular de esta comisión de la ONU ha dado importantes resultados en la lucha anticorrupción. Aquí en el país todavía se observa que la justicia sigue permeada, sigue manejada por gente que fue colocada a dedo y sencillamente parece que poco o nada les interesa el sentir popular de sancionar la corrupción de cientos y cientos de hechos que se han denunciado y que se denuncian por los medios públicos y que conocemos todos, que están plagados de anormalidades, como es el caso de la construcción, por ejemplo, de las centrales hidroeléctricas, construcción de edificaciones, vialidad, etcétera, etcétera. Y el tema mismo del señor ex vicepresidente Jorge Glass, que no tiene en el momento actual una sentencia en firme. Definitivamente todo esto hace que los ecuatorianos nos sintamos nerviosos sobre la necesidad de que la justicia cumpla cabalidad, y si no lo hace, por supuesto, tenemos que acudir a esa oferta del presidente, que era la constitución de esta comisión con auxilio de las Naciones Unidas. Eliseo Azuero, asambleísta por Sucumbíos, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Marta Roldós, coordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas. El presidente retrocede en su ofrecimiento de una comisión internacional contra la impunidad con Naciones Unidas. Lo analizamos al volver. Manténgase en nuestra sintonía. Marta Roldós, coordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas. Bienvenida a Contacto Directo.
Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Buenos días. Ya escuchamos al presidente Moreno decir que no van a crear una comisión internacional como la de Guatemala para la lucha contra la corrupción. Y entre las razones o excusas, que son varias, desde su punto de vista, ¿cómo una comisión anticorrupción, en qué podría afectarnos más bien la asesoría directa de fiscales, de expertos internacionales para investigar casos de corrupción en nuestro país, como para que no quieran hacerlo? Mire, yo creo que el problema son los aliados. Son algunos aliados. Hay en este país gente que se mantiene y ahora está votando con el gobierno, no entiende las razones políticas, pero tienen que ser investigados. Hay gente que está todavía como asambleísta, que estuvo involucrado en los casos de Refinería del Pacífico, como el señor Pavel Muñoz, está el señor José Serrano, que está de asambleísta, está el señor Albornoz por el tema Caminos, que el señor José Serrano, que estuvo involucrado en el tema de pases policiales, luego lo dejaron fuera. Tenemos una fiscalía que además no termina de caminar y que lo que parece que quiere hacer es retroceder. La fiscal general del Estado, con esa denuncia que ha aceptado contra el Contralor y el anterior fiscal por usurpación de funciones, uno se pregunta quién la posesionó al actual fiscal y si no estaría allí incursa en lo mismo que persigue, pero que uno ve que claramente lo que la señora busca es de que se declaren nulos estos informes de Contraloría del Contralor Celi y las pocas actuaciones que se han hecho para detener a los pocos corruptos que tenemos. Pero entonces detenidos. Lo que usted está diciendo es que todavía habiendo gente de la anterior administración o del anterior gobierno rodeando el círculo del actual presidente Moreno, no quisieran o no les interesaría que una comisión internacional que gozaría de mayor independencia pueda entrar a menoscabar y a investigar lo que ha pasado en este y en los anteriores gobiernos. Esa es la preocupación legítima que yo tengo. Mire, en el caso concreto del Guayas, nosotros pedimos una acción de acceso, pusimos una demanda de acceso a la información. Perdimos en primera instancia y perdimos de manera absurda porque el fiscal provincial del Guayas declaró reservado todo lo archivado respecto a los 37 informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal del el prefecto Jairala. Pero además otra cosa grave, no solamente que la fiscal diga, que la jueza diga que sopesa el derecho al acceso a la información con el derecho a la reserva, no existe tal derecho a la reserva, sino que además el mismo fiscal de Guayas que declara reservado lo que ya está archivado y que hace tiempo se acabó el periodo que determina de 2 años de indagación o investigación fiscal, la declara eterna la investigación fiscal, sino que además nos haya dicho en audiencia que incluso si lo pedíamos a Contraloría no nos iban a dar porque Contraloría tiene desde 2016 un acuerdo firmado con la Fiscalía por la cual no puede entregar los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal que ya pasaron a la Fiscalía. Es decir, que si algún fiscal decide declarar la reserva como le da la gana, simplemente hay una absoluta impunidad en este país. Pero en los casos concretos de lucha anticorrupción, una comisión, ¿cómo funciona? Con asesoría, una comisión internacional como la de Guatemala, con asesoría de expertos, de fiscales internacionales que acompañan en la investigación. Luego aquí es la Administración de Justicia quien tiene que proseguir con las acciones, pero ayudan a investigar, como lo ha hecho allá esa comisión, llegando incluso a investigar a expresidentes, sancionar expresidentes, ex vicepresidentes. Pero el presidente Moreno decía, bueno, pero es que allá quizás faltó la organización de organizaciones de lucha anticorrupción como habría acá. Yo le pregunto a usted, que usted es parte de una comisión de lucha anticorrupción, ¿no les vendría mal para nada el poder trabajar de la mano, que el mismo Estado pueda, con su fiscal más bien, trabajar de la mano con expertos internacionales que tengan además herramientas para recuperar lo robado, que es la intención? Que tengan herramientas, que tengan recursos. Nosotros las comisiones anticorrupción locales no tenemos recursos, somos gente que está trabajando voluntariamente y nos tocan además cosas como, y esto voy a presentar ahora, que hasta en la página de la función judicial se nos cambia la página de la función judicial, se introducen cosas que no estaban. Entonces, en un país
país donde eso sucede, donde usted detenta digamos, un cargo honorario que se lo dio la misma sociedad civil, uno hace un esfuerzo y uno investiga, pero sí hace falta alguien que venga, que tenga la capacidad de hacer seguimiento, además porque son muchísimos casos. Mire, el caso del señor Marcelo Reyes, detenido en Estados Unidos por lavado de activos, vinculado a la corrupción en Petroecuador, denunciado hace años por Fernando Villavicencio. Le agarran $3 millones. ¿Sabe cuánto vamos a ver de eso en Ecuador? Nada. Porque el señor nunca fue acusado ni sentenciado aquí por peculado. ¿Cuánta gente está ya sentenciada por peculado? ¿Cómo hablamos de que vamos a gastar en conseguir hacer el rastreo de los activos de la plata si no hay sentencias, si no hay proceso? Ahora, pero esto es un tema de Estado, es decir, no es solamente del Ejecutivo, podrían desde Asamblea, desde el Legislativo, desde el Poder Judicial, insistir en la conveniencia de contar con estos expertos internacionales para recuperar el dinero robado, por ejemplo, porque ese fue un mandato de la consulta popular, recuperar lo robado, así lo dice, y está claro que aquí no estamos teniendo éxito en eso, pero es un trabajo, o más bien debería ser una exigencia también de las otras funciones del Estado. Por supuesto que es una exigencia de las otras funciones del Estado. Ellas tienen que ser parte de las que exijan y además tienen que ser parte de las requeridas. Mire, así el presidente Moreno pusiera toda su intención, acaso lo pusiera, para luchar contra la corrupción, no lo puede hacer si es que hay una fiscalía, si es que hay jueces que están avalando y que están dando sentencias absurdas para defender a los corruptos y siguen persiguiendo a los denunciantes. Eso no va a funcionar. Necesitamos realmente, ya vimos, hemos tenido un esfuerzo también con un consejo de la Judicatura Transitorio que le toca nombrar. ¿Entre quiénes le toca nombrar? ¿Cuál es la oferta que tiene de fiscales, entre comillas, mejores puntuados? Es complejo, o sea, 10 años. O sea, estos fueron 10 años de correísmo con las manos en la justicia, sobre todo con más fuerza desde 2011. Esto no se desarma así nomás, pero urge desarmarlo. Tampoco tenemos tanto tiempo para ir logrando que la gente responda ante la justicia. Yo solamente quiero decirle, presidente Moreno, que quiero confiar en su buena voluntad, pero no olvido ese audio del señor Mangas, donde cuando usted creó esa comisión desde el Estado, donde estaba hasta la señora Espinosa y otras personas ahora que también son señaladas, ¿no? Justamente para hacerle frente, para quitarle el espacio a la Comisión Nacional Anticorrupción desde la sociedad civil. Y eso lo decía el señor Mangas en ese audio, que era para quitar fuerza a la verdadera lucha contra la corrupción. Nosotros llevamos ya un tiempo haciendo lucha contra la corrupción desde la sociedad civil, hallamos que sí hace falta. Ahora, pero el presidente decía, bueno, ya estamos trabajando con Naciones Unidas en varios temas, además una auditoría con los 5 proyectos emblemáticos, pero estamos claros que eso nada tiene que ver con contar con fiscales, expertos, investigando de la mano con nuestro fiscal y utilizando nuevas herramientas para seguir la ruta del dinero, es decir, son temas totalmente distintos para que no digan que ya es que estamos trabajando con Naciones Unidas. Mire, totalmente distintos, totalmente distinto tener simplemente unas vedurías, unas observaciones a 5 proyectos de revisar toda la corrupción que aquí ha permeado todo el país. ¿Dónde está el tema de Singue? ¿Dónde está el tema de la intermediación petrolera? ¿Cuándo se persigue eso? ¿Cuándo se soluciona? ¿Qué pasa con la corrupción en gobiernos locales como la de Manabí, como la de Guayas, como la de Chimborazo? ¿Qué pasa con todo eso? Nada de eso está solucionado. La gente todavía sigue pensando que hay cortes, que hay fiscales secuestrados, a veces no solamente por el Poder Nacional, como era en la época del Correo, sino también por los poderes locales. Marta Roldós, coordinadora de la Comisión Anticorrupción en Guayas, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Janine Cruz, asambleísta de Creo por Loja de la Comisión de Derechos Colectivos. Esta semana se aprobará el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Comunicación, Derechos Humanos y Prácticas Monopólicas al centro del debate en pocos minutos. Regresamos. Janine Cruz, asambleísta de Loja por Creo, integrante de la Comisión de Derechos Colectivos que tramita el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Estimado Alfredo, muy buenos días, un abrazo a todo el país. Está prácticamente listo el informe para el segundo debate.
Su preocupación y la de los periodistas es de que a la Defensoría del Pueblo no le vayan a traspasar competencias sancionatorias de la Supercom que invadan otras funciones del Estado. ¿Está suficientemente atendida esta preocupación? Bueno, me parece indispensable señalar claramente que en el gobierno del Correato, con los escándalos de corrupción e impunidad, necesitaban una ley que silenciaba a los periodistas y a los medios de comunicación. Esta normativa presentada, hoy se va a discutir el informe final para el segundo debate, desmonta totalmente este aparataje de persecución a los periodistas y a los medios de comunicación. Si bien es cierto, hay articulados que se tienen que debatir en el informe, es decir, hoy, y también en el pleno de la Asamblea. Es uno de los temas que a mí sí me preocupa, cuando la propia Defensora del Pueblo señaló que no quiere asumir la responsabilidad de lo que era de la Supercom, trasladarse a la Defensoría del Pueblo. Ella tiene claramente establecido en la Constitución cuáles son los deberes de la Defensoría del Pueblo, por lo tanto, ella señaló que no puede ser juez y parte. No hay sanción alguna en esta ley de comunicación y eso es indispensable decir a los ecuatorianos. Se elimina la persecución. Pero lamentablemente, en la segunda disposición transitoria, se dispone el traslado del personal de la Supercom a la Defensoría del Pueblo y al Cordicom. Parece algo ingenuo, pero es decir que todo el equipo humano de la dictadura correísta que persiguió y acosó a los medios de comunicación se traslada a la Defensoría del Pueblo. ¿Puede ser aceptable semejante cosa? Yo le puedo asegurar que nosotros vamos a pelear hoy en la comisión. De hecho, yo fui una de las que me opuse a esta transición. Nosotros tenemos que tomar los temas con responsabilidad. La Defensoría no puede asumir y hemos señalado que todos los objetivos que tuvo en su momento la Supercom tiene que trasladarse al Consejo de Regulación. Ese fue el compromiso y queremos que esto se debata a profundidad y con el debido respeto, obviamente, de todas las observaciones que vienen de los diferentes lados del gobierno y sobre todo de la sociedad civil. Aquí queremos una ley sin sanciones y es lo que queremos. Respecto a las irregularidades que comprobó Contraloría en el concurso de frecuencias, que también tiene que ver justamente con la interferencia de Correa en la comunicación para tapar la corrupción. El presidente Lenín Moreno, en rueda de prensa con AER el 6 de diciembre, indicó lo siguiente. Veamos. Yo sí creo en que debe haber una ley de comunicación. Creo que todo debe estar normado. No se quitará las frecuencias por respeto a ese público y, por supuesto, por respeto a las emisoras que han hecho tanto trabajo en beneficio de esta tarea que es tan importante, que es la de comunicar. Existen medios de comunicación que por el tiempo transcurrido, que por la labor efectuada, gozan de mucha popularidad con la audiencia. Y yo creo que sería una falta de respeto a la audiencia el quitarles a esos medios la frecuencia. Es por eso que aquellos medios que hasta el 2014 tenían su audiencia, no, si se las quitó, les será devuelta o no correrá ningún peligro de que sean eliminadas sus frecuencias o que sean entregadas a otra persona. Contraloría determinó que el proceso que se llevó a cabo para asignar más de 500 frecuencias no fue el más adecuado, estuvo lleno de errores, es por eso que se volverá a hacer ese concurso de frecuencias para asignar los nuevos espacios las nuevas frecuencias en el espacio, ¿cómo es lo que llaman? El espacio radioeléctrico. ¿Cómo? Radioeléctrico. Espectro radioeléctrico. Espectro radioeléctrico. ¿Está de acuerdo? ¿Esto es para que no paguen justos por pecadores o si pagan? Bueno, lo quiero señalar que en la disposición general octava se establece la prohibición de la renovación automática de frecuencias para medios privados y la renovación se hará mediante un concurso respectivo. La Constitución es clara en el artículo 17. Se tiene que someter a concursos legítimos y transparentes y el informe de Contraloría es contundente. Se tiene que dejar sin efecto este concurso. Adicional a esto, la excepción es para los medios comunitarios que cumplieron a cabalidad los requisitos para someterse a este concurso. Por lo tanto, esta disposición fue analizada en la comisión y esto se dará traslado al Pleno, respetando la Constitución. Me parece que uno de los ejemplos que tiene que dar uno
como legislador es el respeto a la Constitución. Y así se va a hacer, estimado Alfredo. Nosotros somos responsables de las decisiones en el interior de la comisión y esta responsabilidad se tiene que trasladar al debate del Pleno de la Asamblea. Pero hay un grave problema que no está dentro del concurso de frecuencias y esa es la asignación a dedo a un extranjero, el fantasma vinculado al círculo correísta de una segunda cadena nacional de televisión, lo cual está prohibido en la ley y es repugnante a la ética comunicacional, empresarial y política. Son prácticas monopólicas condenadas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, aparte de la condena general en la ley a estas prácticas, hay que confirmar su exclusión del espectro radioeléctrico. Es necesaria una disposición transitoria que le declare sin valor las frecuencias temporales fuera de concurso asignadas por Arcotel y que actualmente puede resolver lo que le da la gana. Bueno, yo lo que le puedo asegurar es que lamentablemente en el pasado se otorgaba a los amigos del gobierno estas frecuencias. Y en este caso especial, pues hemos puesto el ejemplo de Fantasma. Esto tiene que reverse, esto tiene que sancionarse y no se tiene que dar la posibilidad de beneficiar a los amigos del gobierno, a los amigos del poder, porque cometeríamos los mismos abusos y atropellos que estamos criticando. Le aseguro que este proyecto de comunicación va a respetar estos concursos y tienen que ser transparentes. No queremos sanciones administrativas y queremos una real libertad de expresión en el Ecuador. El proyecto de reformas satisface plenamente todas las recomendaciones que hiciera el relator sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana, o hay algunos asuntos pendientes todavía. Hay algunos asuntos pendientes, como por ejemplo la cobertura en los casos judiciales donde se prohíbe a los medios de comunicación, y me parece que es indispensable también señalar que se trata de imponer el 5% de contenidos interculturales. La propuesta fue del 1 hasta el 5%. Si hablamos de una ley de comunicación, no podemos obligar a que se dé un contenido en un porcentaje establecido. Hay que dejarle a los medios de comunicación esa independencia y esa libertad. Quizás en algún momento se puede hablar inclusive hasta más del 5%. Son temas que nos convocan al debate, al igual que la transición del informe también de Contraloría, que tenemos que tomar decisiones sobre la responsabilidad que va a asumir la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, una transición donde se pueda auditar los medios que fueron sancionados por la Supercom y se tiene que rever, auditar, inclusive se pueden dar juicios de repetición al ex superintendente Ochoa. Yanen Cruz, gracias por participar en Contacto Directo. Un gusto. Estefi. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Que tengan una excelente semana y nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la información en Contacto Directo. Buenos días.